Minions 3 llegó a los cines y ahora vas a ver los detalles y easter eggs más divertidos de esta película. ¿Será que de verdad sabes tanto sobre la historia del cine? Esta película te va a poner a prueba. Caballo. Una de las primeras escenas de Minions y Monstruos, donde aparece un hombre corriendo encima de un caballo, es una de las referencias más grandes a la historia del cine. De hecho, tú estás viendo este video gracias a ese caballo. ¿Lo dudas? Hace 148 años ocurrió una apuesta que cambió la historia de la humanidad. Algunas personas creían que cuando el caballo corría, levantaba las 4 patas del suelo durante un breve momento, y otras personas pensaban que eso era imposible. Como el ojo humano no puede ver eso por sí solo, se inventó una tecnología que toma varias fotos por segundo, y gracias a eso se pudieron inventar las primeras cámaras de video. El cine comenzó gracias a esa apuesta, y por eso la película empieza con la imagen de ese caballo. Todas las películas que has visto en tu vida comenzaron por ese hecho. Está genial, ¿no? Minions 3 tiene mucho que enseñar, así que prepárate para ver los mejores easter eggs. ¿Estás listo? Porque ahora comienza otro increíble Cine Wave. Toy Story. Al comienzo de la película, cuando una mujer está haciendo una presentación para los visitantes del museo, vemos a un niño pelirrojo usando una playera negra con el símbolo de una calavera blanca en el centro. Quien conoce mucho de animaciones sabe que esto, en realidad, es un gran homenaje a Toy Story. El villano de la primera película de los juguetes, Sid Phillips, es mundialmente conocido por usar una playera como esa, y este detalle de los creadores de Minions 3 fue muy genial, ya que esta película está llegando a los cines poco tiempo después de Toy Story 5. Está muy genial, ¿no? Pero no es solo por eso. Minions 3 es una historia sobre la historia del cine, y tal vez no sepas esto, pero Toy Story 1 fue la película que inventó las animaciones hechas por computadora. Por eso ese homenaje está ahí. Tiburón. Todavía en el salón donde ocurre la presentación sobre la historia del cine, vemos un homenaje a algunas películas que cambiaron el mundo. Una de ellas es el famoso barco de la película Jaws, del director Steven Spielberg. Esta película fue increíble para todo el mundo porque el tiburón era un robot que se descomponía muchas veces. Por eso, el director tuvo que esconder al tiburón debajo del agua. Por eso, quienes la veían nunca sabían dónde estaba el monstruo, creando una de las mejores películas de terror del mundo. Despido. Existe una escena donde los Minions están siendo despedidos de los estudios donde trabajan, y esto en realidad es algo que necesita una explicación que te va a hacer entender un poco más sobre la historia de todas las películas. Esta escena está representando algo que pasó de verdad. Como la historia de Minions 3 ocurre en los años 20, sucede durante el cambio del cine mudo, donde los actores nunca hablaban porque no había sonido, al cine sonoro, cuando los actores tuvieron que actuar con la voz. El problema es que, cuando eso pasó, muchos actores conocidos de la época perdieron sus trabajos. Eso es exactamente lo que pasa en la película, pues muchos de esos actores no eran buenos con la voz o no recordaban sus líneas. El resultado fue que muchos de ellos, incluyendo a los Minions, tuvieron que abandonar los estudios. Y hablando de ellos, muchas empresas tampoco lograron adaptarse a esta nueva era del cine con sonido, y muchas cerraron, solo que una de ellas en realidad le fue muy bien. Warner Bros. Era una empresa pequeña en esa época, pero fue en 1927 cuando logró crecer, y en la película de los Minions, sus estudios son representados por los estudios Bright, que era el lugar donde trabajaban los Minions. Recordemos que Minions es, en realidad, una película de Illumination. Por eso, tuvieron que cambiar el nombre de Warner a Bright en la película. E.T. En el salón del museo que habla sobre el cine, podemos ver la exposición de una luna llena, con la imagen de un niño sobrevolando en una bicicleta, y en la bicicleta hay un extraterrestre. Este es un easter egg de la película E.T. de 1982, que también es del director Steven Spielberg. Esta película fue un gran éxito en la historia del cine porque hizo algo que ninguna otra había hecho. Convirtió a los alienígenas en criaturas buenas. Antes de E.T., los aliens eran vistos solo como monstruos que venían a la Tierra a robar y destruir, pero E.T. lo cambió todo poniendo a un niño humano como amigo de un alienígena. Muy genial, ¿no? Y esto tiene todo que ver con los Minions, pues el E.T. de la película de los años 80 tenía una personalidad parecida a la de los Minions, donde era tonto y hacía mucho desastre. King Kong.
Justo detrás de la luna donde aparecen E.T. y el niño Elliot, podemos ver una estatua de la película King Kong luchando contra los aviones. Esta es una de las historias más conocidas de la historia del cine. ¿Será que los Minions querrían tener al gorila gigante como jefe? Probablemente, ya que Kong es muy fuerte, le da miedo a mucha gente y además derriba aviones con un solo golpe. Sin mencionar que esta película de los Minions es sobre monstruos gigantes. Este fue un easter egg muy genial en la película. Si tuvieras que enfrentarte a algún monstruo en la película de los Minions, ¿cuál sería? Comenta el hashtag Minions para que nos conozcamos. Disney. Existe un momento de provocación para Disney que es muy difícil de notar, pero que es muy gracioso cuando lo ves. En medio de la multitud, durante la presentación de la historia del cine, vemos que hay un señor mayor que solo puede moverse con ayuda de un carrito eléctrico, o sea, no camina con sus propias piernas. Este punto es interesante porque detrás de él hay una niña en el regazo de su papá. Esta niña tiene el cabello que recuerda mucho a las orejas de Mickey Mouse, pero en el momento en que la mujer que está guiando la presentación va a hablar sobre las estrellas del cine, este personaje en el carrito se pone enfrente de la niña. El cabello de ella queda detrás de la cabeza del personaje mayor, dando la impresión de que él tiene orejas que se parecen a las de Mickey. Esto es, en realidad, una provocación para Walt Disney. Para quien no lo sepa, Disney tiene más de 100 años de edad, o sea, es vieja igual que aquel señor en el público. ¿Será que fue un homenaje a los Minions o fue una provocación llamando vieja a Disney? Cíclope. Uno de los jefes de los Minions es, en realidad, un cíclope, un monstruo de la mitología griega que solo tiene un ojo. Igual que muchos Minions solo tienen un ojo. ¿Será que son parientes o los Minions pensaron que era un Minion grande? Hidra. Todavía hablando de monstruos, en la casa del cíclope existe una referencia a la Hidra, un monstruo antiguo que tiene varias cabezas. Si deseas matarla, es mejor no cortarle las cabezas, porque si no, crecen dos más en su lugar. De ese monstruo salió la inspiración para la sociedad secreta Hidra de las películas de Marvel. Revolución Francesa. Existe una escena en la que un Minion se queda dormido y deja caer el hacha sobre el cuello de un rey. Ese rey solo puede ser el antiguo rey de Francia durante un periodo llamado Revolución Francesa. Sabemos eso porque los Minions ya sirvieron a Napoleón Bonaparte, quien fue el comandante de ese país después de que el rey murió. Al parecer, los Minions fueron los culpables. Niño. Mientras los Minions están caminando por las calles de Los Ángeles, se encuentran con un niño que está limpiando los zapatos de algunos clientes. Esa era una escena común de ver en las ciudades antiguamente, porque muchos niños de esa época también trabajaban, pero hoy en día es más aceptado que los niños estén en la escuela. Charles Chaplin, uno de los mayores genios de la historia del cine, también es homenajeado en esta película. Cuando la mujer que hace la presentación en el museo empieza a hacer malabares con un globo del planeta Tierra, eso es, en realidad, una referencia a Charles Chaplin y a la escena de su película El Gran Dictador. Suscribirse al canal es tan bueno como ver tus animaciones favoritas. ¿Le damos clic? Otra película. Siguiendo con Charles Chaplin, la película Tiempos Modernos, donde él aprieta tornillos en una cinta transportadora, también recibe un bonito homenaje aquí, donde el propio Chaplin juega con los Minions. Metrópolis. El robot dorado llamado María, de la famosa película Metrópolis de 1927, también aparece en esta película en una estatua, pero tendrías que ser muy nerd del cine para captar esta referencia súper antigua. Cámara. La cámara que el director les entrega a los Minions para hacer su película de monstruos tiene el nombre Jack Bled, y este es el nombre del jefe de animación del estudio que creó Mi Villano Favorito y los Minions. Así que esto es un gran homenaje para él. Reloj. Mientras los Minions corren por el estudio de cine y arruinan la filmación de todas las películas, vemos que un hombre aparece atrapado en las manecillas de un reloj gigante. Esta es una referencia a la película Safety Last de 1923. Son muchas películas antiguas, ¿no es cierto? Pero todas fueron hechas en la época en la que se desarrolla la película de los secuaces amarillos. Edición. Existe una escena donde James está controlando los estudios y algunas mujeres aparecen trabajando en unas máquinas que contienen las cintas de películas antiguas. Y eso es, en realidad, un gran homenaje.
Hoy sabes lo que es la edición de video en computadora, pero antiguamente la edición de las películas, los famosos cortes, se hacía directamente en la tira de la película. Pero la idea de que sean mujeres en esta escena es porque las ediciones de video eran hechas por una mayoría de mujeres que trabajaban en los estudios antiguamente. Fueron ellas quienes inventaron el ritmo y el montaje artístico de una película. Fred. Por un motivo que la película no explica, cuando el Minion James va a presentar su película de monstruos ante una audiencia, hay una mujer sentada en una de las primeras filas, y ella lleva una camisa blanca, con cuello azul y un pañuelo naranja en el cuello. Reconoces esa ropa, ¿no es cierto? Se parece mucho al personaje Fred de las aventuras de Scooby-Doo, y tenemos una teoría del por qué hicieron este homenaje. Básicamente, la película de los Minions es una película sobre monstruos, y eso tiene todo que ver con la caricatura de Scooby, ¿correcto? Entonces, pudo haber sido un homenaje, pero si esa era la idea, tendría más sentido poner personajes que hicieran referencia a todos los miembros de la pandilla de Scooby. Cartel. Y por último, una broma un poco pesada. Sabes que a los Minions les encanta hacer este tipo de cosas, pero esta vez fue bastante gracioso. En un momento de la película, los Minions encuentran a un robot llamado Dort. Él vive en un departamento viejo en el centro de la ciudad, y en la pared de su casa podemos encontrar un cartel viejo mostrando a una robot hembra agachada. El cartel también hace una broma sobre que la robot hembra tiene un trasero grande. O sea, esto es como si fuera una referencia a que a Dort le gustan las fotos de chicas bonitas, y además pone sus fotos en la pared. ¿Cierto? Esto sí es una broma pesada, pero no esperabas algo diferente de los Minions, ¿no es cierto? Y créeme, todavía existen otros easter eggs para que los veas. Te vamos a mostrar todos ellos en una segunda parte, pero solo si este video tiene muchos likes y comentarios. Si te gustó este video, hay 2 más listos en la pantalla. Solo haz clic y sigue viéndonos. Gracias y hasta pronto.